Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy hablaremos sobre una herramienta que te cambiará la vida, N8N. Pero antes hablemos un poquito sobre las automatizaciones. Desde hace algún tiempo el ser humano está intentando automatizar todo lo que hace para ahorrar tiempos. Pero siempre nos viene la misma imagen cuando hablamos de automatización. Y es que hay muchas otras automatizaciones. Hoy hablaremos de los programas de software que nos ayudan en el día a día a quitarnos tareas que nos llevaría tiempo realizarlas. Os quiero presentar un software open source que lo puedes instalar tanto en Windows, en Mac, en Linux, incluso tiene una versión para Docker. Este software se llama N8N y me ha cambiado la vida completamente. Vamos a verlo. N8N es un software no code, que significa que no necesitas programar para poder realizar las cosas que quieres hacer. Perfecto para aquellos que no tienen nociones o tienen pocas nociones de programación. Se basa en bloques de funciones que realizan una acción. Tú vas poniendo estos bloques en la pantalla, configurando lo que necesites de ellos y ellos se encargan de ejecutar las órdenes que les has dado. Estos bloques se engloban en un conjunto de flujos de trabajo que puedes ejecutar una vez, de forma recurrente o incluso cuando ocurra algo en algún sitio. N8N me ha cambiado la vida, porque antes tenía que ejecutar ciertas tareas en mi día a día que me quitaban minutos u horas. Ahora N8N las ejecuta por mí y yo puedo dedicarme a realizar otras tareas mucho más productivas. Veamos cómo podéis comenzar o instalar N8N. Si nos vamos a la pantalla de n8n.io, tenéis un botoncito verde grande que pone Get Started. Si le pincháis, vais a ver que hay tres formas de usar N8N. La manera más fácil de instalar es con la versión de escritorio. La versión de escritorio la podéis descargar tanto en Windows como en Mac. Yo tengo Mac y funciona perfectamente. La versión self-hosted o hospedada por ti mismo necesitas unos conocimientos de infraestructura, por ejemplo, poder instalar un VPS o tener un VPS o una cloud pública con AWS, con Microsoft, con Azure, ¿de acuerdo? O en tu propio servidor de casa. Pero necesitas ya tener una serie de conocimientos para poder instalar pues, dependencias, paquetes o incluso en Docker, que tenéis además en mi canal un curso de cómo instalar Docker de manera muy sencilla. Por último, tenéis la versión cloud, que si no tenéis conocimientos de instalaciones y no queréis depender de tener encendido siempre el ordenador, bueno, pues tenéis esta opción de cloud que, como veis, tiene una serie de costes mensuales porque, claro, está hospedado en los servidores de N8N. Y además tiene una serie de limitaciones. La versión más barata solo podéis hacer 5.000 flujos de trabajo, ¿vale? Y solo tener 20 flujos de trabajo activos, ¿de acuerdo? Eh, para mi gusto, me parece un poco caro y siempre tendréis la opción de escritorio que es totalmente gratuita. Además, la versión de escritorio os va a permitir conocer si os ayuda y si en caso afirmativo os ayuda a realizar vuestras tareas, siempre podéis optar a la versión self-hosted para hospedarlo en vuestro servidor. Si queréis que os ayude a instalarla en un servidor, en un VPS, en una cloud pública o privada, dejadme en los comentarios vuestra petición y en cuanto os lo lea, pues os intentaré ayudar o nos ponemos en contacto para que lo podamos instalar conjuntamente. Pero vamos a la chicha, vamos a crear nuestra primera automatización. Una vez tengáis N8N instalado, vais a ver un lienzo parecido a este que estáis viendo en la pantalla. Tendremos el primero de los nodos, que es el nodo Start. El nodo Start es donde empieza nuestro flujo de trabajo. Y además es donde iremos añadiendo nuestros demás nodos que iremos poniendo uno tras otro. Pero antes de seguir vamos a ver qué queremos crear. En el día a día tenía que ir a una base de datos de MySQL cada 30 minutos en un periodo de tiempo para verificar si una tabla había registros que se habían corrompido. Bien, pues tenía que ir a esa tabla, comprobar que ese registro se había corrompido porque tenía
una columna dentro de la base de datos que miraba si estaba corrupto o no ese registro y ejecutar un script de SQL que me actualizara los campos que yo quería actualizar, que eran el estado en el que se encontraba esa fila y ponerla con un título de error, ¿no? De que estaba corrupto esa fila. Eso lo hacía cada 30 minutos y a veces, pues, se me olvidaba, tardaba más de 30 minutos, pasaban horas, alguna vez días, porque se me había olvidado, porque tenía un montón de trabajo, e incluso, bueno, pues que no podía controlarlo fuera del horario laboral, ¿no? Pues no podía conectar en un ordenador, no podría verificar esa tabla. Muchos diréis que, bueno, pues haber creado un script, ¿no? En algún lenguaje de programación que hiciera eso por ti y además ponerlo en un cron y que cada 30 minutos lo hiciera. Bien, eso lo hicimos, lo hice, pero claro, ese script pues fue creciendo y lo primero que era pues actualizar un simple registro en la base de datos, pues se convirtió en, oye, manda un correo electrónico, conéctate con otra base de datos, actualiza otros registros a la misma vez, quiero que me saques un listado de todos los registros que se han corrompido, o incluso que mandásemos un informe semanal de todos esos registros que se han corrompido durante toda esa semana y ponerlo pues en gráficos bonitos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, al final el script fue muy grande, era muy grande, tardé varias semanas, incluso meses en dejarlo terminado, porque eran funciones que iban apareciendo y bueno, pues ese script pertenecía a la empresa, ¿no? Eh, si tú luego de repente dejas esa empresa, vas a otra empresa y tienes la suerte o mala suerte de que te pidan exactamente lo mismo, pues sí, tienes los conocimientos, pero no puedes coger el script que has hecho en una empresa que está alojado en la otra empresa y traértelo a la empresa actual. Eso no está permitido, ¿no? Tienes los conocimientos, podrías hacerlo de nuevo, pero otra vez picar código, picar todo, ¿no? En fin, un desastre en tema de productividad, porque es verdad que tienes los conocimientos, pero vas a tardar en realizar ese script de nuevo, ¿no? Así que busqué alternativas para que esto no volviese a pasar y encontré N8N. N8N, los workflows que tienes, los puedes salvar en un JSON, ¿de acuerdo? Que es tuyo, porque no hay configuraciones ni nada por el estilo que, que pertenezcan a la empresa, ¿no? Y además son configuraciones vacías, ¿no? Cuando se guardan estos workflows en JSON, no tienen configuraciones, solo tienen los bloques alojados con las descripciones que tú hayas creado, ¿no? Y lo bueno que tiene es que te lo puedes llevar a cualquier sitio o incluso alojarlo en tu propia máquina, ¿no? Sin tener que poder utilizar un servidor alojado en la empresa en la que estés o incluso alojado en el cloud privado de la empresa, ¿no? Y es muy sencillo de utilizar, incluso lo puedes instalar en tu ordenador, Windows o Mac. Así que veamos cómo crear esa automatización, conectarnos a una base de datos, actualizar unos registros y enviar a nuestro correo electrónico, por ejemplo, o al correo electrónico de nuestro jefe, de nuestro encargado, etcétera, el informe, bien, aunque sea en texto, plano, de los registros que están corruptos. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es darle al botón más, este que tenéis a mano derecha del nodo principal. Damos al más y aquí, a mano derecha, perdonad, también podéis darle al botón más de aquí, ¿de acuerdo? Pero algunas veces, si le dais a este botón más, no se anida el nodo al nodo principal, así que es mejor darle a este más. Bien. Aquí vamos a tener los nodos categorizados, ¿de acuerdo? Por categorías. El primero la primera de las categorías son los core nodes, ¿no? Los nodos principales, en los cuales vamos a encontrar diferentes tipos de nodos, por ejemplo, para transformar la información, ¿vale? Para trabajar con ficheros, para seguir flujos dentro, pues por ejemplo un if, un switch, ¿de acuerdo? Esperar, o helpers. Helper, por ejemplo, pues
para trabajar con criptografía, para trabajar con fechas y horas, para ejecutar comandos, para control de Git, incluso para ejecutar un comando vía SSH o hacer peticiones REST, ¿no? Y luego tenemos los nodos ya de software comercial o software que ya está en la web o en la nube. Por ejemplo, tenemos de Google, tenemos un montón de automatizaciones con Google, tenemos también muchas automatizaciones con AWS, con ClickUp, con Discord, ¿no? Con Jiras, Gmail, ¿de acuerdo? También tenemos, si vamos bajando un poquito, para tratamiento de data y storage, ¿no? Con S3 de Amazon, con Google Drive, ¿vale? Con Excel, para poder trabajar con hojas de Excel, con Google Sheet también, por supuesto. Luego con bases de datos, Mongo, MySQL. Bien, tenemos también para desarrollo, ¿de acuerdo? Con CircuitCI para hacer temas de CI/CD. También tenemos un montón de alternativas para poder conectarnos a GitHub, a Bitbucket, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimos nodos, cientos o incluso miles de nodos con los que poder trabajar, con WordPress, tenemos también para todas aquellas personas que trabajen con CRMs, ¿de acuerdo? Con pasarelas de pago, tenemos también con Stripe, ¿de acuerdo? Con PayPal, utilidades, ¿de acuerdo? Con G Suite Admin, fijaos, aquí podemos hacer incluso automatizaciones para poder crear cuentas de G Suite, ¿de acuerdo? Es enorme, ¿no? O incluso con Toggle. Toggle es una herramienta para poder llevar los control de horarios que hacemos en tareas, ¿de acuerdo? Con Bamboo, que es de recursos humanos, bueno, en fin, con un montón de software de terceros que podemos vincular nuestros nodos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo es maravilloso este software. Bien, nosotros lo que queremos es hacer una petición a MySQL. Por tanto, vamos a escribir aquí arriba y vamos a buscar el nodo MySQL. Lo primero que nos pregunta este nodo es seleccionar unos credenciales para conectarnos a nuestra base de datos. Bien, vamos a pincharle y vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner el host, la base de datos a la que queramos conectarnos, el usuario de MySQL, el password y el puerto al que queremos conectarnos de esa base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, yo ya tengo configurada una. Vamos a decirle que close y vamos a decirle que es esta de aquí. Esa es la base de datos que he configurado para este ejemplo, ¿no? Bien, una vez que tenemos los credenciales configurados y seleccionados, tenemos diferentes operaciones. Tenemos ejecutar una query, insertar una fila en nuestra base de datos o actualizar una fila o filas en nuestra base de datos. Diréis, bueno, pues primero queremos actualizar, ¿no? Vamos a ver primero la base de datos que tengo preparada, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis. Este es un ejemplo en el cual vamos a tener una serie de listados de libros, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si ese libro está corrupto, porque se ha hecho alguna transacción o lo que sea, o está bien o tiene un error, ¿de acuerdo? Nosotros lo que queremos es conseguir que nos envíe un correo electrónico de todos aquellos que están en pendiente y se van a cambiar a error, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería tan sencillo como hacer una SQL, un update, etcétera, etcétera, luego hacer un skip para que pueda mandar un correo electrónico, en fin, una serie de configuraciones en una o varios lenguajes de programación que si tenéis experiencia, bueno, pues lo podéis hacer, pero os recomiendo que para esas tareas que son tan sumamente sencillas, que no hace falta escribir mucho código y que además existen soluciones como N8N, pues que utilicéis estas soluciones y no perdáis el tiempo en picar código y luego almacenarlo en algunos servidores que no podéis luego tirar de ellos. Bueno, en fin, N8N para esto es maravilloso. Continuemos. Esta es la base de datos. Bueno, pues vamos a coger esta base de datos y vamos a modificarla con N8N. Volvemos a nuestro N8N y en vez de hacerle una petición de insert, vamos a hacer una execute SQL, una query, ¿vale? Vamos a decirle que en la query haga un select asterisco from, vamos a ver cómo se llamaba la tabla, N8N example,
n8n barra baja example, donde solo queremos los que están corruptos con el status pending, ¿no? Entonces, donde corrupto es igual a 1 y status es igual a pending. ¿De acuerdo? Pinchamos fuera de cualquier parte de esta parte blanca, ¿de acuerdo? Ya se ha quedado ahí guardado. Y vamos a dar el botón de Execute Node. Si lo hemos hecho bien, aquí a mano derecha aparecerán esos dos registros, ¿de acuerdo? Ha hecho un select, por tanto os ha devuelto las filas de esa consulta y vemos que es el principito y la oveja negra. Si vemos aquí, tenemos el principito y la oveja negra. Bien, perfecto. Ya tenemos, vamos a decirle que vuelva aquí. Estos botones son muy importantes, ¿vale? Este botón os centra los nodos en la pantalla, este botón hace un zoom y este hace un zoom out, ¿de acuerdo? Bien, tenemos estos dos nodos, perfecto. Nos ha salido ya una salida, como veis aquí, de dos ítems, que son los dos ítems que vemos por este lado. Bien, si os ponéis encima del nodo vais a tener varias opciones. Una de ellas es borrar el nodo. Si le damos, borraría el nodo. Si le dais a pausar, pausaría el nodo en ese momento. Imaginemos que queremos ejecutar todo este flujo, pues podéis darle un pause y que hasta que vosotros no le deis otra vez a reanudar, no se reanudaría el nodo, ¿no? Podéis copiar, duplicar el nodo o ejecutarlo. Si le damos a ejecutar, haría lo mismo, ¿de acuerdo? Que si nos metemos con doble clic y damos a ejecutarlo. Bien, ya tenemos esos dos ítems. ¿Ahora qué queremos hacer? Bueno, ahora queremos actualizar esos dos ítems. Bien, volvemos a darle al botón de más, volvemos a darle a MySQL y volvemos a seleccionar los credenciales y ahora podemos utilizar el update, ¿vale? Podríamos utilizarlo, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ejecutar de nuevo una query. Y en vez de darle a este botón aquí, a donde podemos escribir las queries automáticamente, vamos a darle a estos engranajes que tenemos aquí y vamos a decirle que añada una expresión. Y ahora vais a ver por qué. Dentro de la expresión vamos a poder escribir de nuevo una SQL, en este caso update el nombre de la tabla, que era n8n example, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que ponga los campos de corrupto a 1 y el campo de status, bueno, vamos a poner ya directamente el campo de status, no hace falta de corrupto porque ya está corrupto, ¿no? Status lo vamos a poner a error, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Y aquí viene lo principal que tiene esta anidación de nodos, ¿no? Bueno, pues podemos decir que donde corrupto sea igual a 1, ¿vale? Pero tenemos la entrada, ahora lo vais a ver, de la salida del nodo anterior, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que por este nodo entran los datos que han salido por el nodo anterior, ¿de acuerdo? Voy a copiar esto y lo vais a ver aquí. ¿Vale? Aquí a mano izquierda tenéis la entrada, el input, que tiene este nodo, ¿de acuerdo? Como veis, tiene dos inputs, el input del principito y el input de la oveja negra. Este nodo se ejecutará dos veces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y es que en vez de hacer, vamos a irnos aquí, hacer esto, donde corrupto es igual a 1, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, y es donde el ID sea igual, y ahora nos vamos a ir aquí donde pone nodos, vamos al nodo anterior, que es el de MySQL, perdón, y output data. Es un JSON y le decimos que hay un ID, ¿no? Tenéis aquí un ID, donde el ID es igual a 2, ¿vale? Aquí abajo vais a tener una previsualización de lo que estáis escribiendo aquí arriba, ¿de acuerdo? Aquí pone update n8n example, set status error, donde ID es igual a 2. Porque solo queremos, si nos vamos a nuestra base de datos, modificar el estatus de este y de este, ¿vale? Claro, solo veis uno, ¿vale? Solo veis uno de los campos, pero, como os he comentado, vais a tener dos inputs, este input aquí y este input aquí, y el ID del primer input es el número 2, y el ID del input segundo es el número 3, por tanto, esto de aquí, esto que pone no de MySQL JSON ID, lo que está haciendo, ¿vale? Es leer del input anterior los IDs, ¿de acuerdo? Es muy sencillo.
Bien, bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos hecho que actualice en nuestra base de datos el estatus de esas filas que están corruptas, ¿vale? Porque queremos, vamos a volver, queremos que estas dos filas, la 2 y la 3, sean o se asemejen a la número 4, que pone error. Podemos pinchar fuera y ya tenemos esos dos nodos. Vamos a jugárnosla y vamos a terminar de crear nuestra automatización sin probar antes este MySQL. Por cierto, los nombres de los nodos, como veis, son el nombre del nodo, luego va concatenando un 1, un 2, un 3, ¿vale? Vamos a renombrarlos. Pinchamos en el nodo, doble clic, y aquí arriba donde pone MySQL podemos renombrarlo. Por ejemplo, podemos poner MySQL y selección, ¿no? Pinchamos fuera y ya lo hemos renombrado, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora volvemos al MySQL 1, podemos también renombrarlo y ponemos actualización, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Los dos nodos, ¿vale? Renombrados. Tenemos, este está mal escrito, ahí. Vamos a ponerlo bien, actualización, vale, bien. Ya lo tenemos los dos nodos renombrados para poder tener siempre, pues, de manera organizada los nodos. Bien, por cierto, los nodos los podéis mover, los podéis llevar por cualquier lado, ¿vale? Y como veis, bueno, pues tenéis las flechas que os van diciendo de qué nodo a qué nodo va. Por último, el último nodo que queremos hacer es que nos envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que queramos con, bueno, pues vamos a hacerlo algo muy sencillo, que nos pongan en el asunto, pues que se han actualizado algunos IDs, ¿de acuerdo? Y que además en el mensaje sea un mensaje de HTML y que nos ponga, pues que el nodo sea, o sea, el nodo, la fila sea actualizado y que nos ponga, por ejemplo, el título, ¿no? De la fila que se ha actualizado. Bueno, pues vamos a darle al más, vamos a buscar aquí mail, ¿de acuerdo? Y tenéis un montón, ¿vale? Bueno, yo para poder mandar emails, bueno, pues tenéis este que pone send email, ¿vale? Le pinchamos y lo mismo, necesitáis unos credenciales de SMTP. En este caso yo ya tengo unos credenciales predefinidos creados, pero es muy sencillo, es igual que crear los credenciales de MySQL, os va a pedir una serie de datos que tenéis que configurar, ¿de acuerdo? Si utilizáis Google, tenéis en la web cómo configurar un SMTP de Google para poder enviar correos electrónicos. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vale. Lo siguiente es desde dónde queremos enviarlo. Bueno, pues podemos poner fil.ismael@gmail.com. Lo quiero enviar a este correo, que es el mismo, ¿no? Y vamos a poner un asunto, ¿de acuerdo? Bien, siempre que queramos poner asuntos o dentro de estos campos de texto poder poner eh, información que tienen otros nodos, no podéis pinchar dentro del campo de texto, solamente tenéis que ir a mano derecha donde están los reglajes y darle a añadir expresión. Bien, vamos a poner aquí pues un asunto. El asunto es bueno, campo corrupto actualizado. Y le vamos a poner el ID del campo que se ha actualizado. Vamos a los nodos, vamos al de selección, a los output, al JSON y vamos a ver que tenemos aquí un ID, ¿no? Pues le pinchamos, ¿de acuerdo? Nos dice que no se puede leer. Bueno, vamos a confiar en que se pueda leer, ¿de acuerdo? Aunque os ponga acá no read properties, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía no se ha ejecutado los demás, ¿de acuerdo? Si da un error, luego lo vemos cómo podemos solucionarlo. Por último, vamos a ir al campo HTML y lo mismo, vamos a añadir una expresión y vamos a decirle, bueno, pues como es un HTML, vamos a poner un H1, ¿de acuerdo? En el que, perdona, pongamos campo actualizado, actualizado. Y aquí abajo vamos a poner un párrafo, ¿de acuerdo? En el que el título actualizado es, y lo mismo, nos vamos a los nodos, al de selección, al output, al JSON y donde ponga el título le damos, ¿vale? Lo mismo, no os preocupéis por esto, ¿de acuerdo? Le pinchamos y aunque ponga errores y errores, veréis como no pasa nada.
Bien, ya tenemos configurado el nodo de sendemail, ¿vale? Vamos a intentar ver si esto funciona. Por un lado, vamos a tener la base de datos en la que tenemos el Principito y la oveja negra en pending. Y por otro lado, vamos a ver si recibimos un correo electrónico. Bueno, pues en vez de ir uno por uno de los nodos ejecutándolo, vamos a darle al botón de Ejecute Workflow, aquí abajo, ¿de acuerdo? Le pinchamos, vamos a esperar un poquito y vais a ver cómo se van a ir ejecutando todos los nodos. Bien, aquí a mano derecha tenéis un status, ¿de acuerdo? Que se ha ejecutado completamente y vamos primero a lo que más nos importa, que es que en la base de datos se han actualizado los campos. Tenemos la base de datos, vamos a actualizar y bien, tenemos ya los estatus correctos, ¿de acuerdo? El Principito ya está en fase de error y la oveja negra también está en fase de error. Bien, vamos al correo electrónico. Abrimos nuestro correo electrónico y como podéis ver tenemos dos emails con campo corrupto actualizado 2. Si entramos vamos a ver esto, pero lo vemos aquí también en la descripción, campo actualizado, el título actualizado es el Principito. Vamos a abrir este y aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente y aquí lo tenéis. Como veis, crear flujos de trabajo con N8N es súper sencillo y se puede extender a casi cualquier cosa que necesitéis. Enviar email, informes, contabilidad, crear Excels. Bueno, es que como habéis visto hay cientos de nodos que podéis utilizar y os he enseñado MySQL y el nodo de enviar correos, pero es que tenéis de todo, de Stripe, de S3, de Azure, tenéis de Git, podéis hacer automatizaciones incluso de CircleCI, es que tenéis un montón de cosas, incluso de Excel. O sea, solo para gente que no necesite grandes cosas, por ejemplo con Excel, trabajar con Excel, podéis hacer virguerías, automatizaciones, incluso imaginaos que os recibís un correo electrónico y queréis almacenar el título del correo electrónico, el asunto y todo lo que hay dentro del correo electrónico dentro de un Excel. Es que se puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, es que es infinito el poder que tiene N8N para automatizaciones. Yo ahora mismo estoy indagando, por ejemplo, para poder publicar de forma automática pues posts tanto en Twitter como en Instagram, como en principales redes sociales, ¿no? Que tenga, por ejemplo, una base de datos de Notion, ¿no? Notion, ya hablaremos sobre ello, pero al final Notion es como un segundo cerebro, ¿no? Lo llaman así, donde almacenar todo lo que queráis. Yo tengo ahí, por ejemplo, los posts que quiero ir publicando, ¿no? En las redes sociales, en las principales redes sociales, pero claro, tengo que hacerlo yo, tengo que crear el post ahí, planificar una fecha y luego ir yo a la red social que sea y publicarlo, ¿no? Bueno, pues con N8N y Notion, que tiene integración, podría intentar hacer una automatización de que en cierta fecha se publicara, por ejemplo, en Twitter, el post que yo quiero, con su foto, con su descripción, con su hashtag, etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que se os ocurra se puede crear en N8N. Además, tenéis la comunidad del Rincón de Isma de Telegram, donde podéis ir poniendo vuestras dudas. Incluso podríamos poner ahí automatizaciones que vayáis haciendo para toda la comunidad, ¿no? Ahí yo suelo ayudaros a incluso a crear esas automatizaciones. Os dejo el enlace en la descripción de esa comunidad de Telegram. Os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad a N8N porque os va a quitar un tiempo tan grande que cuando comencéis a utilizarlo y vayáis profundizando, veréis cómo ya no podéis estar sin N8N en vuestro día a día. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like para apoyarme en el canal. Y si no estáis suscritos, podéis darle al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de nuevos vídeos. Nos vemos una semana más aquí, en el Rincón de Isma.